Hola a todas, a todos quienes se están conectando a las diferentes plataformas de tanto del Foro de las Artes, de la Vicerrectoría de Investigación o de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Les damos la bienvenida a una actividad de la edición Foro de las Artes 2022, Ensayando Imposibles, y el día de hoy con un conversatorio muy interesante coordinado por los académicos Bruno Perelli y Rodrigo Dueñas del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura, quienes van a dar inicio a una serie de 3 conversatorios relacionados con el sentido de la creación artística en el diseño, y el capítulo de hoy, que da inicio a esta trilogía de conversatorios, habla sobre o está centrado en la idea de evocar, ¿no? Evocar que en sus raíces latinas significa llamar, llamar a, ¿no? Y que más allá de las connotaciones históricas, se entiende también como un llamar o un invitar a las ideas, invitar a los recuerdos, invitar a la memoria, y que para los artistas es un ejercicio permanente y muy interesante en las fases iniciales de lo que significa el proceso creativo. Bruno y Rodrigo les van a presentar a quienes son parte de este conversatorio, Carol Ureta y Rodrigo, y Diego Gómez, y estamos muy contentos de que estén ellos con nosotros hoy, de que sean parte de este conversatorio. Así que les damos la más cordial bienvenida a esta actividad del Foro de las Artes, y los esperamos también a que se puedan conectar tanto a las actividades telemáticas como también las actividades presenciales, y pueden ver nuestra programación en el sitio web forodelasartes.uchile.cl, como están poniendo en la franja y en la transmisión. Así que les deseo un excelente conversatorio y los dejo con Bruno Perelli y con Rodrigo Dueñas, a quienes saludo, les mando un abrazo y que tengan una excelente conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Dale, Bruno. partamos. Amigas y amigos, bienvenidos a Evocar, Invocar, Provocar, que entendemos por creación en diseño. Antes de comenzar, queremos agradecer a Fernando Gaspar, al equipo del Foro de las Artes, de la Dirección de Creación de DICREA, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, la organización del Foro de las Artes de este año 2022. Muchas gracias por abrirnos este espacio de participación. Las sesiones de este coloquio, tal cual como adelantó Fernando, se realizarán los días viernes 14, o sea, hoy, el 21 y el 28 de este mes, y se dividen en 3 acciones que titulan este evento: el evocar, el invocar y el provocar. La idea central de estas conversaciones es finalmente poder contestar en conjunto a nuestras y nuestros invitados qué entendemos por creación en diseño. La sesión de hoy nos centraremos en evocar, referida a experiencias, proyectos y obras con un fuerte acento en el ¿qué hacemos? Para ello contamos con invitadas e invitados a quienes agradecemos de antemano su participación. Me toca presentar a los invitados. Sí, también agradecer, sumarme a los agradecimientos de Bruno, y también de la idea de abrir esta instancia de reflexión sobre la creación directamente desde el diseño. Así que, nada, para eso hoy día hemos convocado a tres creadores, 3 creadoras que nos parecen súper relevantes y que desde 3 miradas distintas van a aportar sobre esta mirada a la creación en diseño. Por un lado tenemos a Carola Ureta Marín, quien es comunicadora visual, actualmente radicada en Londres y que se ha especializado en proyectos editoriales y de desarrollo cultural e investigación histórica. Tuvo la licenciatura en diseño ya en 2012, después ha hecho el magíster en gestión cultural y recientemente finalizó allá en Londres su maestría en comunicación visual en la Royal College of Art
de Londres. Carola formó parte del equipo curatorial del pabellón chileno en la Bienal de Diseño de Londres del 2021, el pabellón llamado Resonancias Tectónicas desde el Sur, que fue premiado en esa Bienal. Ha participado en distintos encuentros de estudio de historias del diseño y publicó su primer libro en el 2015 ya, se llama Luis Fernando, Obra Gráfica, y en conjunto con Pedro Álvarez. Y ella es la directora y creadora del proyecto La Ciudad como Texto, una iniciativa autogestionada y colaborativa que surgió a raíz del estallido social, que lo pueden encontrar en www.laciudadcomotexto.cl y también como un libro autoeditado que publicado recientemente y que tiene su formato bilingüe. Así que damos la bienvenida a Carola. Hola Carola, desde Londres. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Qué bueno verte. Igual. También nos acompaña Sol Frugone Álvarez, artista visual de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS, máster en Arte Contemporáneo, Gestión y Contexto, Universidad de Barcelona, posgrado internacional en Políticas Culturales de Base Comunitaria, Flaxo Argentina, actualmente secretaria académica de la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas. Se ha dedicado internacionalmente nacional e internacionalmente a gestionar proyectos artísticos colectivos e interdisciplinarios, sin fines de lucro, que establecen metodologías de desarrollo asociativo en pro de los derechos sociales y de género para quienes participan y para las comunidades con que se relacionan. Es así como es directora de la Red Cultural NECO de Chile y ha cofundado proyectos como Gestoras en Red, Red Internacional de Trabajadoras de las Culturas y las Artes y Red de Trabajadoras de las Artes. Además, es docente en las carreras de Arte, Animación y Diseño. Bienvenida, Sol. Hola, gracias por la invitación. Hola Sol, qué bueno verte. Hola, hola. Y por último, pero no por eso menos importante, last but not least, nuestro querido Diego Gómez Venegas, investigador y artista de medios, radicado actualmente en Alemania, desde Berlín. Actualmente está trabajando su doctorado en arqueogenealogía de medios sobre el proyecto CiberSyn en el Instituto de Musicología y Ciencias de los Medios en la Humboldt Universidad zu Berlin. Algunos de sus escritos más recientes sobre este caso son Towards the Operative Objects of Post-Capitalism, junto con Serené y Cotoras, además de Forgetting Cybernetics en Cronus Art Center Editorial y CiberSyn y la memoria simbólica del papel en Art Nodes, entre otros. Diego fue uno de los fundadores quizás del Departamento de Diseño y actualmente es vinculado a la academia desde la investigación y desde la creación. Nos parece tremendamente grato volver a tenerlo y volver a conversar con él. Así que bienvenido, Diego, también. Muchas gracias. Hola, gracias. Qué bueno verlos a todos. Y bueno, la idea es que escuchar, conocer en parte de su trabajo, parte de lo que han hecho, para desde ahí sentar las bases de lo que podemos conversar en adelante sobre cuáles son las temáticas que nos motivan, cuál es el escenario actual de la creación en diseño y cómo vemos esta diferencia de la creación en diseño específico frente a la creación artística, ¿no? Así que, no sé, nos gustaría partir con Carola, si nos pudieras mostrar y contar tu trabajo. Bueno, parto yo. Voy a compartir pantalla. ¿Me avisan cuando ya la estén viendo? Ahí está. ¿Ahí está? Sí, está al aire. Bueno, muchas gracias por la invitación y también agradezco por regalarme esta pantonera hermosa para poder diseñar esta presentación, ya que estoy acá en Inglaterra, ya todo es un poco gris, así que ya que el tema de esta sesión es evocar, que es recordar o traer a la memoria, voy a hacer un viaje por mi carrera profesional y un poco mostrarles a dónde estoy en este momento. Bueno, yo estudié diseño integral en la PUC y para los que no saben, uno pasa por todo, entonces hice desde muebles, diseño de objetos, señalética, zapatos, ropa, pero finalmente descubrí más el diseño gráfico y el diseño editorial. Unos años después hice un máster en gestión cultural aquí en la Universidad de Chile
y donde todo este conocimiento se complementó más con mucho estudio de políticas públicas, muchos ramos humanistas, como sociología de los públicos, antropología cultural. Y ahora acabo de terminar un máster en Reino Unido, acá en Inglaterra, de comunicación visual. Y a diferencia de lo que se entiende un poco en Chile o de mi experiencia de comunicación visual, acá se entiende desde lo sensorial también. Entonces, por eso les puse todos estos iconos, porque también abre muchos campos. Así que esto es un poco la triangulación en donde estoy, donde me posiciono. Y creo que mi corazón en estas tres aristas siempre ha estado como vinculado a la comunicación. Y con Rodrigo en otro conversatorio también nos dimos cuenta que esta comunicación estaba enfocada como a lo social y también a lo medioambiental, o en esfera académica, más apropiado decir fuerzas más que humanas. Y lo que trato siempre de hacer es propiciar entendimiento, generar visualizaciones, aportar con el intercambio y con el diálogo, buscar nuevos medios para comunicar o crear nuevas formas de expresión también. Y creo que en mi trabajo siempre trato de, bueno, por un lado me centro en la investigación, en la exploración y también el juego. Me gusta mucho jugar creando. Me gusta no solo crear nuevos códigos, sino que también tratar de reinterpretarlos. Y creo que siempre trato de tener un foco en estar en relación a un otro, o alguna, que puede ser una fuerza más que humana o una persona. Y la forma en que concibo un poco el diseño o la comunicación visual en mi proceso es más bien como una pieza central, como un eje central de una máquina mayor, que me permite conectar, que me permite dialogar, que me permite articular, traducir, con la cual codifico y decodifico a la vez. Y puse aquí en asterisco algunas que me parecen muy claves, como, bueno, por un lado también integrar un componente estético y ético, que ojalá que los proyectos de diseño también tengan un foco en la parte ética. También esta capacidad maravillosa que tenemos los diseñadores de poder prototipar permanentemente, que no solo hace que los procesos sean más rápidos, sino que también más económicos. Y también la suerte de que podemos testear antes de finalizar un proceso. Y lo digo muy seriamente porque estuve trabajando hace unos años con abogados y con leyes, y es muy, no sé si la palabra es para asustarse, pero las leyes se promulgan de la noche a la mañana y no hay una forma de testear ni cómo se van a entender, ni si se entienden bien, ni cómo se ponen a prueba. Así que eso, y la forma que me ha tocado trabajar estos últimos, no sé, casi 8 o 10 años, tiene que ver más utilizando el diseño y la comunicación visual como una herramienta interdisciplinaria. Y acá, bueno, repito esto de que me permite descubrir, me permite crear, me permite tener soluciones nuevas, llegar a lugares inimaginados, también inesperados, y también aportar con un poco de este elemento de intuición, tal vez, que en disciplinas más científicas la intuición no sé si cabe, y yo creo que en diseño hay mucho también como, no sé, esta palabra chilena como tener una tincada con algo, y que se puede como llevar a estos proyectos. Y bueno, ahora les voy a presentar un par de proyectos. No voy a referirme a proyectos en su totalidad, sino que preferí seleccionar extractos y elementos de ciertos proyectos. Y voy a partir con uno de los más recientes, que es el pabellón chileno de la Bienal en Londres, el año pasado, donde tuve la suerte de estar presente acá en Inglaterra. Fui la única curadora que pudo estar acá, somos 4. Y el pabellón se llamaba Resonancias Tectónicas desde el Sur. No puedo explicarle el pabellón completamente porque estaría casi toda la sesión, pero sí contarles que respondía al llamado general de la Bienal, que era resonancias. Nosotros lo quisimos bajar a esto de resonancias tectónicas y los movimientos telúricos propios de nuestra región. Además, hacer el cruce con empezar a escribir un poco la historia del diseño en América y en Chile, y no hablar del diseño desde la revolución industrial, sino como qué pasaba en Chile también con eso. Por otro lado, y volviendo un poco a los movimientos telúricos, nos preguntamos por los inicios de las tecnologías líticas, también pensando que todos los chips y los componentes que forman parte de
¿cómo se dice? Los objetos electrónicos están hechos a partir de minerales que son extraídos de nuestra cordillera, y ahí viene todo el problema grande del extractivismo. Entonces, ¿cuál es la tecnología lítica originaria o cómo parte en Chile? También nos preguntamos eso, y lo vinculamos también a este hito que se encontró un asentamiento de los primeros hombres en América, en Monteverde, que queda cerca de Puerto Montt. Eso fue hace unos años atrás y fue muy importante porque destronó la teoría de Clovis en ese momento, donde durante mucho tiempo se pensó que el poblamiento de América venía por el norte, y después de haber encontrado este asentamiento anterior, se descubrió que venía por el sur, y se encontraron junto a este asentamiento más de 200 objetos líticos. Entonces también por eso quisimos referirnos a esto. Y bueno, eso es un poco alguna de las grandes temáticas que trabajamos, pero les vengo a hablar de este litófono que ven ahí. Un litófono es un metalófono pero hecho de piedra. Estas piedras las recogimos de distintas canteras de Chile, y dependiendo de su composición y de su forma, tienen sonidos distintos. Entonces, lo que quisimos hacer era tratar, y uno de los desafíos del equipo fue visualizar esta resonancia. Y para eso trabajamos con un equipazo de Design System International a cargo de Martín Bravo, donde diseñamos un software, que aquí se los voy a mostrar. Y de alguna manera este software reaccionaba al sonido de las piedras y nos permitía visualizar esta resonancia. Acá también pueden ver como las variables, hay una cantidad de variables que cruzamos, no solo por el tono de las piedras, sino que también volviendo como a los movimientos telúricos, que hay una acumulación de energía que genera finalmente un terremoto o un temblor. Entonces también este software es acumulativo y hay un estado basal de la misma piedra. Y estas formas no son aleatorias, sino que también vienen y nacen de un estudio que hicimos de las mismas piedras que recogimos. Entonces, en este caso, de los objetos adheridos a las mismas piedras, como pueden ser desde líquenes o otros moluscos. También hicimos otro estudio de la erosión de las mismas piedras, cómo se van descomponiendo. Además, bueno, del estudio de formas generales también. Generamos después una biblioteca con estas formas, y finalmente nos llevó a la creación de este software que, gracias a micrófonos direccionales, también captaban el sonido de la piedra, porque hay que considerar que este pabellón estaba montado en Somerset House, que es un lugar muy antiguo, donde ese piso de madera suena de manera terrible cuando camina. Entonces teníamos que lograr que el micrófono captara solo el sonido de la piedra y no ni de los murmullos ni de los pasos de las personas. Acá les voy a mostrar a la pareja más entusiasta. Ellos estuvieron practicando muchas horas ahí, así que se merecen que les muestre este video. Así que bueno, eso no son los mejores videos en sala, pero son un poco los tras bambalinas y para poder explicarles. Y con este cierro este proyecto. Para pasar a otro proyecto que fue mi proyecto de titulación de acá del máster en comunicación visual en Royal College of Art, y que es la continuación y la evolución del proyecto anterior, La ciudad como texto. Ojalá que alguno lo conozca. En donde, bueno, justamente me focalicé en los daños oculares, y decidí no trabajar con imágenes justamente con eso, porque obviamente estoy hablando de personas que han perdido la visión. Entonces el máster, como les comentaba, que permite y amplía esta visión a lo sensorial, decidí trabajar con una pista de audio. Entonces les voy a mostrar acá un video introductorio.
Y ahí la pregunta era, claro, ¿qué pasa cuando lo visual no alcanza? Cuando lo visual no alcanza a transmitir. Y acá hay una explicación un poco del proceso gráfico que se hizo y de cómo se creó el mensaje. Haciendo este recorrido por la Alameda podemos identificar que hay varios de estos iconos, que son estos ojos sangrantes, por supuesto, hablando de todos estos daños oculares que tuvimos y tenemos y que todavía es una urgencia. Y creé este mensaje que lo codifiqué, bueno, lo traduje al inglés porque estoy acá precisamente, y empecé a generar distintas traducciones y codificaciones a código Morse, código binario. Después empecé a generar mis propios códigos y finalmente decidí trabajar con el código Morse porque no solamente me permitía tener un elemento visual, sino que también se expresa en sonido. Uno puede escuchar un bip bip y traducirlo y escribir un mensaje. Entonces, este mensaje inicial que vieron, que es esta obra, es un proyecto tributo a todos los ojos perdidos del estallido. La pasé a una pista de audio y eso se lo mandé a 10 músicos chilenos que musicalizaron este audio y se creó un álbum musical que pueden escuchar en Bandcamp. Y la idea también es que cada vez que uno escucha este mensaje y le pone play, se activa este mensaje de protesta y de homenaje también a todos estos ojos perdidos. Ahí estaban las distintas carátulas que se hizo para cada uno de los temas, en base a todo esto también como evolución gráfica. Y ahí pueden ver un fragmento un poco del texto original que está codificado a Morse, y después trabajé con un compositor musical en donde tradujimos esto a pentagrama real. Entonces también se puede leer, la gente que sabe leer pentagrama lo puede leer, música. Y acá les voy a poner play a... No sé si lo logro. Aquí. Bueno, no sé cómo pararlo sin salir de pantalla completa, pero aquí Klaus lo que hizo fue reproducir el Morse, el código Morse en flauta, y después también utilizó ciertos sonidos grabados de las mismas manifestaciones, pero también existieron otros trabajos como el de Camila Bañados. Bueno, eso un fragmento para que se hagan una idea. Aquí el trabajo de Pablo Garretón, que él trabaja con sintetizadores y que también tradujo este código Morse a otras formas. Y bueno, el disco está disponible en Bandcamp, ahí se llama Sonic Pamphlet, si lo quieren escuchar, y por supuesto que todas las piezas son muy diversas, y eso también fue parte de este ejercicio exploratorio. Y voy a cerrar con otros proyectos anteriores. Esto fue el 2017 que trabajé con el Instituto de Derechos Humanos en un proyecto Sename, donde me tocó liderar un proyecto donde había que generar un material gráfico para los padres, los funcionarios y los niños de los centros de protección donde se explicaran sus derechos. Entonces ahí están las directrices y los artículos relacionados, después de todos estos problemas que tuvimos y violaciones a los derechos humanos que se descubrieron en estos años y que salieron a la luz. Entonces,
yo no soy muy fan del design thinking y estos procesos, pero efectivamente en este proyecto en particular me sirvió muchísimo porque estuve hablando con abogados, con los mismos funcionarios, con psicólogos, y básicamente había una descomunicación tremenda entre ellos. Y por medio de hacer estos ejercicios en donde cada uno iba o poniendo el artículo o poniendo la situación, se generaron cruces que nunca se habían hecho antes. Con lo cual nos permitió establecer en qué momento la gente podía ir a ese artículo para resguardarse, por ejemplo. Entonces, por un lado estaba esta historieta y por otro lado estaba la codificación. Y no solo es visual a través de una imagen, sino que también hicimos una traducción de la misma ley, porque a pesar de estar en español, la ley básicamente no se entendía. Entonces tuvimos que hacer una traducción primera como de palabra y después de llevarlo a imagen. Y aquí les quise poner esta imagen que también acá se prototipa de esta manera y se ve un poco cómo iba a ser este acordeón, que era bastante largo y complejo. El 2020, bueno, en la ciudad como texto, que esta es la versión impresa, y acá simplemente quise mostrar estas formas visuales que hay en el libro, que básicamente es la constelación de agentes principales, que buscaba yo explicar un poco como las conexiones de las personas que me estuvieron ayudando más cercanamente en el proyecto. Entonces también por medio de distintas formas de visualización, acá son algunos de los invitados a escribir una nota al pie. Entre eso ahí está el profesor Rodrigo Dueñas, que está por aquí. Y acá la idea era mostrar un poco el año, la fecha de nacimiento, o sea, el año de nacimiento, el ámbito del saber, para saber un poco cómo tener diversidad en estos comentarios que se pueden ver. Y lo último que quería mostrar era esto, que hay una parte que se llama hitos gráficos en el libro, que viene ya después del segundo año o sea, está en la segunda edición del libro, y que también la idea era generar iconos de ciertas noticias que fueron pasando y que fueron de suma importancia para todo el proceso del despertar social, y que quedaron al final como en estas imágenes que son muy reconocibles. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Carola. Demasiadas cosas que aparecen y conceptos que van ahí como cruzándose, que ya iremos conversando. Pero claro, nos hace pensar hacia dónde se ha desplazado el diseño desde lo que conocíamos, hacia dónde intencionalmente lo hemos desplazado. Así que bueno, para continuar, mientras Diego se nos reincorpora después de algunas cosas técnicas, vamos con Sol. Sol, te damos la bienvenida nuevamente y nada, conocer, escucharte y verte y acercarnos más a tu trabajo. Gracias, Rodrigo. Sí, yo no soy tan matea, no tengo una presentación, pero sí traje varias cosas para compartir, para hablar un poco de la provocación, ¿no es cierto?, que es esto de invocar. Me encantó porque además juega mucho esto de las palabras, ¿no es cierto?, cómo invocan, invocan una reflexión, y en este caso que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el diseño. En mi caso, yo soy artista visual de profesión inicial, por decirlo de alguna manera, desde los años 2000 que vengo trabajando colectivamente con muchas personas y hemos generado en conjunto muchos tipos de proyectos que involucran en su concepción, en su forma de pensar, la idea del diseño, no solamente en la creación de productos, sino que como una forma de pensar. O sea, pensamos en las ideas, cómo las aplicamos, tanto en la visualidad como en la relación con las comunidades con las que trabajamos, como ya lo habíamos dicho en la presentación, porque este trabajo colectivo, interdisciplinario y transversal está enfocado en el desarrollo, digamos, con otros. Entonces, desde ese punto, el diseño para mí es el punto de partida de una forma de pensar y cómo se aplica eso, ¿no es cierto?, al desarrollo de cualquier idea. Y en ese contexto, cómo de alguna manera comunicamos estas formas de crear conjuntas, diversas, donde se tensionan las distintas disciplinas.
contarles que cuando parto, digamos, en esto de hacer gestión y creación, porque eso es lo mío, la gestión con la creación, empiezo a trabajar no solamente con artistas visuales y diseñadores, sino que también con músicos y otras disciplinas, por ejemplo, la arquitectura. Y generamos actividades conjuntas, ¿no es cierto?, para el desarrollo de proyectos. Cuando yo inicio en los años 90 no existía el Fondar, por lo tanto, la forma de pensar la creación tenía que contener estrategias autónomas, ¿no es cierto?, de gestión y de creación, valga la redundancia, buscándolas o buscándonoslas por nosotros mismos, ¿no? Y posteriormente viene ya el perfeccionamiento de la gestión con, digamos, la llegada de los fondos concursables, donde tú, ¿cierto?, te vuelves un experto en la búsqueda de financiamiento para poder desarrollar proyectos. Pero para nosotros, en estos colectivos que empezamos a formar, eso no era un tema, sino que más bien cómo nos organizábamos, cómo todos o todas podíamos ser protagonistas de esta forma creativa conjunta, ¿no? Entonces, mostrarles, voy a compartir pantalla. Ay, no sé, que parece que no me deja compartir. Sí. ¿Están viendo? Todavía no. Oh. Preferencias de sistema. Ya. Si no me no, está dejando compartir. Te pongo yo los links porque son 2 links a páginas web. perfecto. Yo lo muestro. Súper. Se soluciona simple, fácil y bonito. La magia de la televisión. No, por la segundo magia de la para- tecnología lo solucionamos. No tengo los links a mano, pero los estoy buscando. Pero los mandé en un mail. Sí, lo puedo buscar también. ¿Sí? ¿Quién llega primero? Gana. Aquí los tengo. ¿Sí? Sí. Genial. Hay 2. Uno que es del colectivo NECOE, que es el colectivo que hemos gestionado en conjunto a distintos artistas visuales, músicos. Han pasado muchas personas. Hoy en día estamos en un proceso de cierre de esa experiencia que inició el 2012, por lo tanto son ya 10 años, no es menor. Donde quiero hablar un poco de esa experiencia que tiene que ver con el diseño, como yo les digo, como en este punto de partida de cómo pensamos y cómo lo aplicamos a productos que tienen que ver con este desarrollo colectivo. Digamos, estos diseños fueron posibles gracias a este trabajo transversal con los distintos integrantes del proyecto. Y entonces quiero mostrar Sitio, que es un libro de una de las últimas, de los últimos trabajos que hicimos en una residencia en el Maule, que está diseñado específicamente por Sandra Heidel y Pato Trueno, que también han sido docentes y trabajan, digamos, en el contexto de la Universidad de Chile, que son parte de este colectivo y que hablan un poco de esta forma de diseñar en conjunto con las comunidades, porque si bien estos trabajos no solo están desde la perspectiva creativa, artística, sino que tienen que ver con cómo la comunidad diseña en conjunto y crean, ¿cierto?, posibilidades de interacción entre creativos y realidades de contextos territoriales. Si quieres, abre Sitio y lo amplías para que lo podamos ir revisando. Y puedes poner ahí en pantalla completa. Y lo puedes ir ojealo nomás y yo voy a ir comentando. Entonces, ¿qué es lo interesante que está relacionado con esta forma de pensar cuando el diseño no es solamente el producto, sino que tiene que ver con una experiencia creativa comunitaria? En este caso trabajamos en toda una comuna, en Longaví, en Maule. Éramos varias personas, ¿no es cierto? Artistas visuales, diseñadores, arquitectos también, y residimos durante 3 meses en este espacio y compartimos con las comunidades. Y fuimos pensando, se llamaba Sitio porque en el fondo nosotros nos apoderamos de un contexto, pusimos una especie como de bandera, fuimos a vivir al lugar y a compartir con todas las comunidades, no solamente creativas, sino que en diversos contextos sociales, y pudimos compartir su experiencia de su percepción sobre el patrimonio, que era el tema que estábamos trabajando. Y desde ahí construimos este recorrido, hicimos una especie de
recorrido sobre el patrimonio vivo de la localidad y lo pudimos plasmar, ¿no es cierto?, en esta publicación con múltiples colaboraciones. Siempre generamos estos trabajos con una relación de amistad. Nuestros colectivos o los colectivos donde yo participo no tienen que ver con lo profesional, sino que tienen que ver con el cariño. Y generamos estos lazos de cariño también con las comunidades y con los productos que producimos. Este recorrido visual y este recorrido textual de experiencia habla de este patrimonio vivo, de cómo una comunidad que puede ser irrelevante para un país o que no tiene una implicancia dentro de los contextos culturales que estamos viendo constantemente, se hace presente y sí demuestra que tiene una forma de pensarse, una forma de mostrarse también, y construye en conjunto a nosotros esta publicación, que es parte de la experiencia, ¿no es cierto?, de construir conceptos, de generar acciones y actividades que son parte de este diseño colectivo, ¿no es cierto?, que no solamente es un producto, sino que es una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de hacer un proceso de investigación. Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que el diseño o la forma de pensar los proyectos tiene que ver con procesos que se homologan mucho a una investigación, donde tú te encuentras en un contexto, levantas información de ese contexto y luego eso se vuelca, ¿no es cierto?, a una posibilidad visual. Si quieres, salimos de ahí. Bueno, después podríamos hablar de las otras publicaciones, pero quiero mostrarles el otro link, otra publicación de otro proyecto, que también es un proyecto colectivo, se llama Gestoras en Red, y ahí mira, tenemos una coincidencia con el nombre de esta conversación, Creando, Accionando y Decidiendo. Esta publicación tiene que ver con lo mismo, ¿no? Tomar el diseño como una forma de pensar, y en este caso aún más compleja, porque estábamos levantando un proyecto de género, de gestoras culturales a nivel nacional e internacional, y que era el resultado de un proceso de 2 años de trabajo con comunidades a lo largo de todo el territorio nacional, donde se gestaron encuentros de conversación y de levantamiento de problemáticas de género en el contexto de la creación y de la gestión cultural. Y también trabajamos aquí con Sandra Hebel y en un gran diseño donde necesitábamos además que el diseño en sí tomara la experiencia, diera cuenta de la experiencia, que es una experiencia muy en primera persona, una experiencia que no es muy, ¿cómo se dice?, no es demasiado fina, porque trabajamos con todo tipo de comunidades, en todo tipo de contextos, con distintos niveles de experiencia, con distintos niveles de profesionalidad, digámoslo así. Por lo tanto, la publicación tenía que tener ese espíritu casi de la anotación, ¿no? Y de este cuaderno de viaje, donde uno va anotando experiencias, porque esas experiencias pueden servir para construir este diseño de organización. Porque en el fondo aquí nuestro interés no es productos, sino que más bien gestar en conjunto formas de pensar soluciones a problemas sociales, que en este caso además están atravesados por problemas de género, de precarización, etcétera, donde acciones culturales colectivas, de problemáticas sociales, de acciones tipo performance en espacios públicos, desembocaban en una problemática, ¿cierto?, que era conversada colectivamente para poder levantar soluciones, porque en el fondo eso era lo que queríamos hacer. Y esta publicación entonces propone ese proceso, ¿no? El preguntarnos en qué estamos, levantar los diagnósticos que se han levantado constantemente ya muchas veces, ya no es necesario, digamos, seguir diagnosticando, sino que era que el proceso mismo nos diera soluciones, y entonces la publicación reúne la experiencia y esta solucionática, ¿no es cierto?, para poder posteriormente, ¿no es cierto?, poder ver cómo esas soluciones se podrían llevar a la práctica. Pero en este caso lo interesante que me parece de mostrar la publicación y de cómo queda finalmente el diseño de la publicación es tomar esta experiencia creativa colectiva, que es muy emocional también, ¿no? Y que da cuenta que nada es perfecto, que todo está en proceso también, ¿no? Y es un proceso que va a desembocar en la medida que los colectivos vayan desarrollándose, vayan decantando, porque
tú tienes que entender también que todos los problemas de género, los problemas sociales en los contextos creativos y en los contextos del arte y la cultura y el patrimonio son muy delicados y además tienen muchas susceptibilidades por temas de precarización, por temas de sesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la publicación debía hablar también de eso. Y nos encanta, este es nuestro chiche, porque creo que quedó muy bien trabajado también por Sandra, que es una gran diseñadora, y interpreta, ¿no es cierto?, este trabajo colectivo, que además en el proceso mismo del diseño es colectivo, por lo tanto aún más complejo, porque necesita muchas revisiones, muchas opiniones y participación de distintas personas. Entonces, a partir de eso, mi idea era un poco hablar de este diseño que no es solo producto, sino que es un proceso que está en constante construcción y deconstrucción al mismo tiempo, y que está puesto a disposición de las comunidades para que sea un diálogo posible, que lo que resulte de eso no sea solo la perfección de un diseño atractivo, sino que tenga que ver con los contenidos y con esa emocionalidad de un trabajo amoroso y comprometido socialmente, y que no tiene nada que ver quizás con mi obra personal como artista, sino que tiene que ver con estos procesos que digo yo de gestión y de creación conjuntos, ¿no es cierto?, con el compromiso social y con el compromiso, digamos, amoroso con quienes uno trabaja y por ende con las comunidades en las que se vincula y se desarrolla. Eso era lo que quería compartir con ustedes, que me parecía que tenía que ver con pensar esta invocación, ¿no? De cómo diseñamos, a partir de qué, cuáles son las premisas, cuál es el material con el que uno trabaja, que es mucho más complejo que resolver un producto específico. Tremendo. Muy bien. Como un poquitito, wow. Sí, aparece la idea de la obra como proceso, ¿no? Y también esta idea también del trabajo en comunidad, en que empezamos a enfrentar el codiseño. Y con eso entonces también empezamos a abrir ciertas configuraciones de cuáles son precisamente, volviendo a dónde se ha desplazado el diseño, precisamente hacia la creación, apareciendo estas cruzas con el proceso, como tú mencionas, que nos parece interesantísimo, y experiencias que están también demasiado vigentes y que son demasiado importantes, en que a partir del proceso de diseño podemos visualizar y podemos comunicar, ¿no? Genial. Comienza también a aparecer y a perfilarse palabras que al parecer están muy, muy relacionadas, pero que desde la visión quizá un poquito más tradicional del diseño se alejan entre la creatividad, el creativo, y la creación como la acción. Y muchas veces el diseño más tradicional relega de la creación y se centra en el proceso creativo, más de oficina, más de agencia. Interesante. Claro, y ahí resultan también un montón de complejidades que son muy, muy particulares, ¿no?, de los procesos creativos, que yo lo relaciono con las emocionalidades creativas, donde se generan un montón de tensiones que luego desembocan en cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado está la comunidad, por otro lado están los creativos, seguramente dentro del equipo hay gente que es más técnica, por lo tanto tiene que velar, digamos, porque se cumplan ciertas normas, ¿no?, estéticas y de desarrollo de gráficas, etcétera, pero cómo eso se pone siempre al servicio de un proceso, como dice Rodrigo, ¿no? Y ese proceso queda abierto, no es un proceso cerrado, ¿no? Es un proceso que está en continuo cambio y que es algo que debemos aprender los seres humanos. El continuo cambio. Genial, gracias, Sol. Gracias, Diego, Sol. ¿estás por ahí? Ahí está Diego. Estoy acá, aún. Bueno, aún. Diego, ya has superado problemas técnicos, escucharte y saber en qué estás ya ahora y ver tu visión de lo que estamos hablando. Bueno, si podemos ver la presentación, Bruno. Bueno, primero que todo, una especie de aviso. Si me llega, mi compu se cayó, se quedó pegado recién. Está full con las revoluciones y es relativamente nuevo, no sé qué pasa. Así que si se cae de nuevo, les pido interpreten mi desaparición como mi presentación, una especie de statement. Creo que sería interesante.
pero ojalá pase siempre después de algo interesante que se diga. Bueno, Un gran final. como este conversatorio se da en el contexto del Foro de las Artes y de la cuestión de la creación artística, me tomé alguna licencia. Al mismo tiempo lo hice muy breve porque nos invitaron a hacerlo así, entre 8 y 10, 5 y 10 minutos, algo así. Y voy a tratar de hacerlo así. Voy a ver si puedo poner esto, tenerlo a la vista. Bueno, titulé mi presentación Solo una alegoría, diseño, creación artística, universidad. Si puedes continuar, gracias, Bruno. Entonces quiero partir con, como una alegoría esto, con Ulises. El viejo Ulises. Como sabemos, Ulises, después de pelear en Troya y queriendo volver a casa, se extravía en el Mediterráneo y pasa un poco más de una década errando, ¿no? Capturado en distintos lugares, intentando volver a casa y no pudiendo. Es decir, queda por largo tiempo a la deriva. Y eso me parece interesante porque nos permite pensar, o así lo interpreto yo, y eso es lo que quiero proponer hoy, la situación del diseño en la universidad. Y cuando digo en la universidad estoy pensando en particular en la Universidad de Chile. Creo que esto, lo que quiero decir, aplica a eso. No como una cuestión particular y concreta respecto a cierta historia, sino a, por así decirlo, las condiciones epistémicas que una universidad pública de investigación como la Universidad de Chile exige y en el contexto en el cual el diseño se tiene que desenvolver. Y lo digo porque, en mi opinión, y se pueden pasar la siguiente diapo, en mi opinión, el diseño también está a la deriva en este contexto, en el sentido que el diseño no tiene objeto. El diseño en la Universidad de Chile no tiene objeto. Sin embargo, debiera tenerlo, en teoría al menos, porque las disciplinas convencionales que están en la universidad tienen objeto. Cuando una disciplina no tiene objeto, se vuelve un despropósito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede el diseño, en mi opinión, tener objeto? Por ejemplo, nuestros vecinos, hermanos de la arquitectura y en la misma facultad de arquitectura y urbanismo lo resolvieron muy bien, dijeron habitar, ¿no? Definieron que su objeto era el habitar. Probablemente la gente de urbanismo, que es la disciplina hermana de la arquitectura, que se dedica a hacer estas conceptualizaciones, fue la que logró esta conceptualización de los objetos de la arquitectura. Entonces la arquitectura de la Universidad de Chile diseña, construye y piensa el habitar. Pero el diseño no tiene eso, ¿no? No tiene eso porque el diseño se entiende aún su naturaleza como práctica. Y la práctica no tiene que tener objetos, las prácticas se alimentan de sí mismas como práctica. Que es la naturaleza misma del diseño, pero la pregunta es si eso basta, ¿no? Como para asentarse propiamente tal como una disciplina en la Universidad de Chile. Entonces yo creo que la creación artística puede aparecer como una posibilidad de salir al rescate de este Ulises a la deriva en el Mediterráneo, por así decirlo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis e ir a mi trabajo. Voy a mostrar solamente dos proyectos. Por favor, Bruno, si puedes continuar. Voy a hacer un paréntesis a esta especie de problematización, sin duda simple por ahora, ir a dos proyectos para tratar de mostrar lo que he intentado hacer yo con la creación artística. Este es un proyecto del 2011 que se llama Central Monitor, Central Node, y que en simple fue un software, una interfaz y una visualización de los cables del Departamento de Estado de Estados Unidos que filtró Wikileaks en
noviembre del 2010, si no me equivoco. Quizás te recuerdan que esta fue una de las primeras grandes filtraciones de Wikileaks, quizás una de las más conocidas, sobre todo porque Wikileaks se asoció con 5 periodos de distintos lugares del mundo para hacer estas filtraciones. Y las fueron filtrando de a poco. Y lo interesante eran miles de cables, ¿no? de mensajes entre las embajadas de Estados Unidos en distintas partes del mundo y el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se hablaba mayoritariamente de la realidad de ese contexto político donde esa embajada estaba. Esta interfaz permitía que una persona visitara esta plataforma y navegara a través de estos cables, ya sea como los había filtrado Wikileaks mismo o como lo había filtrado estos medios asociados, que era el New York Times, Le Monde, El País de España, Spiegel de Alemania, etc. Lo interesante era que estos cables dibujaban, por así decirlo, un mapa donde había lugares que no existían. Mientras más hablaba de un lugar, mientras más cables o mensajes se atendían a un lugar, eso era lo que yo trabajé, parecía que había lugares que no existían. Y esto era aún más claro cuando uno iba a ver cómo estos medios, estos periódicos habían tratado el tema. Aquí hay algunos videos en esta diapo que no voy a poder mostrar esta vez porque tuve que transformarlo a PDF, pero bueno. Esos vídeos mostraron un poquito más cómo funcionaba esto. Eso respecto a este proyecto. Entonces, a mí lo que me interesaba, o estaba pensando, intuyendo en esos días del 2011, era cómo la información en sí misma iba dibujando imaginarios tecnopolíticos, como lo llaman en ese entonces. Había una cuestión con la información, las redes y las infraestructuras que permitían que esa información circulara, ya fuera de forma protegida o liberada, pero eso iba construyendo imaginarios tecnopolíticos. Imaginarios tecnopolíticos que, por así decirlo, estallaron cuando todo se filtró, pero que existían de algún modo secreto antes de eso. Si podemos avanzar a la siguiente diapo, que es mi segundo proyecto. Este es un proyecto relativamente más reciente, del 2016, que co-creé con Cristian Canto, un diseñador también chileno, y que fue una colaboración, una especie de proyecto satélite de un proyecto mayor que es Movere, un proyecto de creación de Javier Jaimovich y la Francisca Morant, ambos profesores de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, que han ido trabajando de distintas maneras, por así decirlo, el sensing del cuerpo humano para percibir los movimientos y a partir de eso generar información que luego crea un paisaje sonoro, por ponerlo en términos simples. Nosotros propusimos una entidad que está basada en un algoritmo relativamente conocido, que es el algoritmo de Euclides, un algoritmo sencillo, pero al mismo tiempo importante históricamente, por un lado para las matemáticas, pero también para la ciencia de la computación. Y a partir de ese algoritmo creamos este elemento visual que es operacionalizado a través de este algoritmo, pero cuyos datos, ¿no?, provienen justamente del cuerpo de la persona que baila, que en este caso es Francisca Morant. Lo interesante era que Francisca Morant no tenía del todo claro que era ella misma, con sus movimientos, quien alimentaba este elemento, este ente, que era proyectado en un panel translúcido y con el que ella intentaba interactuar. Pero ese elemento, al mismo tiempo, era un poco ella misma. Y al mismo tiempo el algoritmo de Euclides, por así decirlo. Y lo que me interesaba ya con más claridad acá, a mí en particular, era pensar precisamente lo maquínico en nosotros mismos y cómo de algún modo eso siempre genera una extrañeza. Por ponerlo en simple y para decirlo de manera un poco más concreta, ya hacia el 2016-2017 yo tenía relativamente claro que al menos mi objeto
como un diseñador que en ese momento ya estaba abandonando el diseño por cuestiones que no viene al caso comentar ahora, eran las máquinas, ¿no? Me interesaba la noción de máquina, cómo las máquinas son desde aparatos muy concretos con los cuales interactuamos, pero al mismo tiempo son un poco lo que somos nosotros hoy en estas sociedades en red. Ahora, eso era solamente mi objeto, obviamente, y por así decirlo, emigré hacia otros lugares para seguir trabajando en ello. Pero si avanzamos hacia la siguiente diapositiva, por favor, Bruno, y nuevamente la siguiente. La Odisea, la historia de Odiseo, tiene una parte muy interesante para mí, por lo menos, que es que mientras Ulises está perdido en el Mediterráneo, su hijo Telémaco sale a su búsqueda, ¿no? Un poco instigada o invitada por la diosa Atenea. Y hace un recorrido también por el Mediterráneo, que podríamos pensar como la universidad, en este caso, en esta alegoría, para encontrar a su padre. El tema es que no lo encuentra, ¿no? Y finalmente, después de años, cuando Ulises logra llegar a su hogar, a Ítaca, se encuentra con su hijo, que en un principio no lo reconoce, porque ya Ulises no es el mismo, de hecho está un poco disfrazado, qué sé yo, pero finalmente lo reconocen y toman en acuerdo ir a masacrar a los pretendientes o los tipos que rondaban insistentemente en la casa de Ulises mientras él no estaba, para quedarse con su mujer, con Penélope. La cosa es que eso era lo que le quitaba el sueño a Telémaco. Por eso él fue a buscar a su padre. Finalmente ellos dos masacran a todos estos bandidos que rodean el hogar de Ulises. Bueno, mi impresión es, y ya terminando, creo que más o menos el tiempo que esperaba, un poquito pasado, que la creación artística puede ayudar no a salvar al diseño, sino que ayudar a darle un objeto, que no es necesario en sí mismo para el diseño, en ningún caso quiero decir eso, esa no es mi propuesta hoy, pero sí creo que es necesario para el contexto universitario que la Universidad de Chile en particular plantea. Tiene un objeto. Cosas que otros campos, como las mismas artes visuales, tienen, en ese caso apoyado, creo yo, principalmente de la historia y la teoría del arte, y que han encontrado en la representación, más allá de que yo creo que están profundamente equivocados, porque la representación ya caducó hace un tiempo, pero ya yo sé que se están dando cuenta, sobre todo los artistas mediales de la universidad. Y bueno, yo creo que la creación artística es ese telémaco que nos ayuda a que esa deriva decante y encuentre en un punto el objeto del diseño en la universidad. Es lo que, de algún modo, muchos de nosotros que hacemos creación artística intentamos hacer. Algunos, como yo, fallidamente, digo en el contexto del diseño, pero que creo yo que por ahí va una posible respuesta a esa pregunta que subtitula esta conversación, que ¿qué entendemos por creación artística en diseño? Yo diría que algo así como un telémaco. Muchas gracias. Gracias, Diego. Un punto completamente distinto, y me parece alucinante que estén precisamente 3 puntos muy distintos en esta conversación. Bruno. Sí, bueno, la verdad a mí partir diciendo que la intención precisamente de invitarlos a esta sala, a los tres, precisamente era generar estos contrastes, estas visiones distintas, que quizás yo también no las percibo tan distintas, pero sí obviamente por lo menos en lo personal, nos pone en dos frentes
donde nosotros estamos transitando cuando hablamos de creación. Por una parte, el diseño ya como un campo profesional lo asociamos a la forma, a la función, a la producción y, como dije anteriormente, al tema creatividad, pero lo vuelve bajo una visión cósica, productivista y objetual, mientras que en el campo disciplinar y académico, los espacios protagónicos los asociamos más a la investigación, a la publicación y a la extensión. O sea, lo llevamos a un campo quizá un poquito más de orden científico en la disciplina, y que muchas veces entonces genera particularmente, y lo voy a decir a título personal, este repudio un poco a la creación artística. El por qué ustedes creen que se da ese rechazo o esa primera mala impresión desde el diseño un poquito más tradicional sobre cuando se habla de creación artística. ¿Por qué se le teme a la palabra arte muchas veces en el tema del diseño? Abro la palabra. No sé quién quiere hablar. Sol, dale Ya, tú. yo hablo como artista, ¿no? Primero. Eso es interesante. Después como implica en el diseño. Como artista yo creo que hay un miedo de ciertas formalidades a ampliar los límites, ¿no? Porque el diseño en sí conlleva un montón de reglas, ¿no? De normativas, de estructura. Hay mucho ligado a eso, y el arte, por el contrario, pareciera ser que se plantea en una apertura, ¿no? En un romper los límites, en un rebalsar, digamos, un poco las posibilidades para ver qué pasa con eso y hacerse cargo de eso al mismo tiempo, ¿no? Y está siempre jugando con ese intersticio entre hacerse responsable de cosas que a veces uno no puede. Y el diseño, por el contrario, el más tradicional, ¿no? Creo que ahora estamos viviendo una nueva etapa en el diseño y hay una evolución y una apertura, digamos, claramente a otros caminos, pero el anterior, digamos, el anterior concepto tenía mucho que ver con centrarse en esos límites, ¿no? En esas posibilidades que nos daba, digamos, tanto las tecnologías específicas como las estructuras específicas donde se desenvuelve la obra creativa del diseño, ¿no? Entonces, esas reglas, ¿no? Parecía ser que se enemistaban con las no reglas del arte, ¿no? Que igual tienen sus reglas, ¿no? Pero desde afuera, esta percepción de que siempre está rebalsando, ¿no? Que el arte se abre, digamos, a nuevas posibilidades, está experimentando sobre sí mismo, con el riesgo, ¿no? Del rebalse. Y el diseño parecía ser que tenía un poco de miedo a ese rebalse, pero creo que hoy día está pasando otra cosa. Creo que hoy día ya lo transversal, lo transdisciplinar, no superan las disciplinas, ¿no? Yo creo que ya estamos bastante mezclados en ese sentido como para perder esos miedos. Sí. Carola. Bueno, concuerdo mucho con Sol en lo que presentó, quedé muy impactada y casi que me saco el sombrero. Creo que hay muchos puntos en común en nuestras prácticas. No sé, con respecto a lo que preguntaste, Bruno, quizás también cuando nos referimos un poco a arte, queda como que todo es posible y todo es válido y también como pensando en una obra final, como... En cambio, creo yo que si nos referimos más a diseño, tal vez se incorpora más esta idea que Sol habló mucho también de proceso, de una forma de pensar, de un estar siendo, más que tal vez una obra de arte final, como creo que puedes acercarse un poco a eso también. Claro. Diego. Sí, yo creo que uno el tema ¿cómo era? No sé si era temor o molestia, no me acuerdo cómo se planteó la pregunta hacia la creación artística, tiene que ver con la cuestión de las profesiones. Yo creo que el perfil profesional siempre, y un poco como decía Sol, tiene que ver mucho con tener límites bien claros respecto a dónde comienzan y terminan las profesiones, cuáles son sus campos de trabajo, sus campos de acción. Y
en algún momento las universidades le dieron espacio a las profesiones, en algunos casos ha sido siempre así, como la abogacía, la misma arquitectura, qué sé yo. Pero la evolución de la universidad llegó, en algún momento puso en jaque las profesiones, porque las profesiones ya pareciera que, al menos la Universidad Napoleónica, que es el modelo con el cual se funda la Universidad de Chile, como que ya no iba tal cual como había sido fundada, y las profesiones tenían que convertirse en disciplinas. Y las disciplinas necesariamente involucran como digo yo, tener un objeto de estudio o un objeto de experimentación o exploración, como en el caso de las artes, etcétera, pero no así las profesiones. Las profesiones no tienen un objeto en ese sentido. Entonces, está esa tensión de querer mantener esa historia que tuvieron las profesiones, ese lugar, esos privilegios que tuvieron las profesiones, y que en algún momento la universidad puso en jaque. Ahora, hay formas de resolver eso y que no involucran dejar de lado del todo las profesiones. Y vuelvo a citar el caso de arquitectura en la Chile. Yo creo que ellos resolvieron, y no sé quién estuvo detrás de eso, pero con la idea de habitar, ¿no?, como objeto, resolvieron bien un mecanismo para que las mismas profesiones, así como las disciplinas, se pudieran sentir incluidas. El arquitecto diseña el habitar, ¿no?, profesionalmente, si quiere, pero también lo puede explorar el habitar artísticamente, si quiere, ¿no? Y el investigador puede investigar el habitar. Y eso yo creo que son esos los gestos que se pueden hacer hoy para un poco bajar esos temores, esas molestias. Y yo creo que es totalmente posible. Requiere un trabajo. Y ahí yo creo que la naturaleza de la creación artística puede ofrecer posibilidades. No creo que sirva para ofrecer un objeto de buenas a primera, sino que a través de trabajos colectivos, distintos diseñadores que hacen creación artística, por ejemplo, se pueden ir explorando distintos objetos que pueden servir de insumo a terceras personas. Creo yo que deberían ser personas que estuvieran en el campo de la investigación propiamente tal, que eso creo también es necesario, que no se está discutiendo en este conversatorio, pero yo también creo que es necesario. En el caso de la arquitectura está en el urbanismo, me da la impresión. En el caso del arte está en la historia y la teoría del arte, que permitan cómo ir cuajando esas exploraciones que podrían hacer los diseñadores haciendo creación artística. O sea, tiene que ir con historias, con espacios hegemónicos que ahora están en tensión, etcétera, esos temores, esas molestias. Pero yo creo que es totalmente solucionable, pero entendiendo de que hay posibilidades para que todos quepan. En esa misma línea de precisamente de desplazamiento de los límites, porque sí, efectivamente creo que hay una visión histórica en que separa profesionalizantemente diseño de arte, de arquitectura, y vivimos en compartimentos estancos que debieran, y cada uno como que valore, y yo soy artista, y soy diseñador, y empiezan esos conflictos que son muy clásicos, ¿no? Sin embargo, vemos ahora, y al escucharles a ustedes, cómo hay desplazamientos desde, por ejemplo, que mostraba la Carola, desde el diseño hacia el arte, y de lo que mostraba la Sol, del arte hacia el diseño, ¿no? Cuando la Sol plantea que un poco que la obra no es la obra, sino que es gestión, es proceso y es experiencia, de alguna manera, ¿no? La obra que muestra tiene que ver con eso, y son tres conceptos que abraza de alguna manera el diseño que se hace cargo, y que están, en este caso, al servicio de una obra de creación artística. Entonces empiezan a ver estas cruzas, se empieza a permear todo, ¿no? Y ahí, siguiendo con esta idea del desplazamiento del diseño un poco como disciplina, me agarro de lo que dice Diego, que esto de la naturaleza práctica del diseño, quizás, y al ver el trabajo, a partir de lo que dice Diego, y al ver el trabajo de la Carola y de la Sol, quizás habría que pasar de una naturaleza práctica a una naturaleza más reflexiva en el diseño, que quizás esta naturaleza práctica que ha sido hegemónica durante mucho tiempo, hoy día tiene esa naturaleza reflexiva y se permite
cruzarse con otras disciplinas y permite generar estos espacios de codiseño o estos espacios de comunicación también, en que hay un mensaje súper claro porque se comunican de otra forma y que abren se trabaja transdisciplinarmente a partir de música, diseño, etcétera, y se empieza a mezclar. No sé para dónde voy, pero alguien que me rescate con una conversación. Pero un poco yo te puedo rescatar aquí. No sé, me pasa también que cuando se nombra como profesiones y se establecen, queda como en un lugar muy rígido, y por lo menos mi forma de vincularme con el diseño es justamente moviendo esos límites y generando esta vinculación, ahí, no sé, trayendo personas de distintas disciplinas en un mismo proyecto. Claramente el proyecto se vuelve más completo y quizás esta incomodidad de una creación en diseño o arte se pueda como correr un poco hacia el lado si hay un experto científico, si hay un experto psicólogo, si hay como ese tipo de alquimia para un proyecto para que sea completamente como más afín o más certero. Creo que es como, no sé si una respuesta, pero por lo menos una forma de llevar un proceso. Yo, sí, yo creo, bueno, yo desconozco cómo esta cuestión de el diseño rechaza o abraza la creación artística en otros contextos de Chile, allá de la Universidad de Chile, tengo que ser honesto. Entonces como que tiendo a referirme a eso en particular, y pienso en que en la Universidad de Chile hay una historia fuerte que pesa, que la Universidad de Chile se funda como para formar los profesionales de la República. No sé por qué hago así, porque en realidad así así fue formalmente, y hay gente que insiste y quiso insistir por mucho tiempo de que eso tenía que seguir siendo así, pero la complejidad de los tiempos que corren, en algún momento pareciera que no permite, o pareciera que algunas profesiones no bastan, al menos en su confección original, en su organización original, para abordar esas complejidades de la realidad contemporánea. Y más que aclarar algo, solo dar un gesto de que esto está bastante avanzado en otras latitudes. Hay un colectivo, sí, es un dúo en realidad, que a mí me parece súper interesante, que se llama MELT, como derretido, que invito a que la gente que le interese lo busque en Instagram. Su Instagram se llama como Meltionary, como Meltionary, con Y final. Ellos se entienden y se presentan como un dúo de arte y diseño. Alguna vez me tocó compartir con ellos en un workshop, y se presentaban como, si no me equivoco ahí, como algo, un diseño, no me acuerdo cómo lo llamaban, diseño crítico quizás, pero no era arte y diseño en ese minuto, pero claramente sí lo era. Y son colectivos que entienden que en el diseño como práctica cultural, porque ojo, también yo creo que otro borde que la profesión del diseño intenta ignorar o repeler, de que el diseño no es solamente una profesión, nunca lo ha sido, nunca ha sido solo una profesión, también es una práctica cultural muy anterior a la profesión, y que corre en paralelo a la profesión. Es por eso que hay otros campos que también dicen que diseñan, los ingenieros diseñan, los arquitectos diseñan, etcétera, porque es una práctica cultural. Eso creo que también es súper importante tenerlo a la vista. Entonces, hay herramientas de la profesión del diseño que permiten dialogar de manera interesante con el diseño como práctica cultural, y además con otros elementos de la complejidad contemporánea. Pero hay aspectos de esa complejidad contemporánea que a esas herramientas del diseño como profesión le quedan grandes. Y es necesario que, si el diseño quiere participar de explorar los caminos que tenemos para avanzar en esta realidad contemporánea, tiene que tomar y tiene que buscarlo en algún lugar. Uno, insisto, creo que puede ser, y estoy convencido que es, la creación artística, y así, la creación artística. Aunque no creo que sea el único tampoco. También creo que se requiere
conceptualización, teoría, etc. Sí, yo concuerdo con varias cosas que se dicen. Creo interesante también esto de lo que tú dices, ¿no? Cómo artistas con diseñadores se juntan y generan este derretimiento, ¿no? De las posibilidades. En ese sentido, contar experiencias personales, ¿no? Nosotros, como colectivo NECOE, hicimos una galería de arte en el 2013, la tuvimos abierta hasta el 2016, en el Paseo Las Palmas, ahí en Providencia, en una galería tipo Caracol de sex shop, entre medio estábamos ahí, y nosotros abrimos un espacio no para arte, sino que para diseño, para mostrar diseño. Y en esa experiencia curatorial, también estaba levantada colectivamente con Alfredo Danesia, artista visual, y Sandra Hebel, diseñadora, podíamos ver esta posibilidad de romper estos límites donde el diseño, como dices tú también, como práctica cultural, se inmiscuía con el arte porque presentaba obras que más bien, si uno la miraba externamente y no sabía que estaban producidas por un diseñador, podría haber sido perfectamente un artista contemporáneo. Entonces, en ese sentido, el experimentar ese proceso, esos procesos creativos donde si viene del arte, si viene del diseño, si viene de la arquitectura, no es un problema, sino que es más bien una sugerencia o una posibilidad, ampliar los campos, digamos, de producción creativa, y donde se reflexiona justamente, ¿no es cierto?, estos cruces, ¿no? Estos cruces. Y en ese sentido, es súper bonita esa experiencia de que nosotros como colectivo que nace de las artes y se vincula con otras disciplinas como la música, como el diseño, como la arquitectura, logra sentir que, como bien dices tú, no es un problema de las disciplinas, sino que es un problema conjunto a resolver desde las posibilidades que te entrega la disciplina, pero que te amplía, digamos, el campo a todo el contexto en el que te relacionas, ¿no? Entonces, una obra desde el diseño podía ser una intervención en el paseo peatonal, y una obra desde el diseño podía ser una máquina sensible a los movimientos, mismas problemáticas que podían estar trabajando los artistas contemporáneos en ese momento, pero el diálogo, ¿no? Era distinto porque se estaba viendo con otros ojos, o venían de una tradición distinta. En ese sentido es interesante porque, claro, yo creo que hay un tema, hay dos temas que me hago cargo, lo digo desde el arte, no lo digo como diseñadora para que no se enojen, pero creo que el diseño también entra en crisis, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Porque además se somete a una problemática que es la virtualidad, ¿cierto? Que es el diálogo con las máquinas, que es esta posibilidad donde lo físico empieza a perder importancia, ¿no es cierto?, o relevancia, y algunos soportes del diseño entran en crisis. Entonces, nos replanteamos, ¿no?, las posibilidades, nos replanteamos también cómo se enseña el diseño, ¿no?, qué esperamos de los diseñadores del futuro. Y es ahí donde, no sé si es el arte, pero es como el contexto general de las disciplinas creativas que están tambaleando en sus bases y diciendo, bueno, hoy día estamos todos en un mismo campo de acción y nos estamos planteando un desafío futuro que no está resuelto, ¿no? Y que está atravesado, como bien decía Diego, ¿no? Como el diseño una forma de pensamiento, como el diseño como una práctica cultural, lo mismo que la arquitectura, lo mismo que las artes visuales, etcétera, etcétera. Entonces, si bien hay soluciones técnicas distintas desde las herramientas que se ocupan quizás para lograr el resultado, la problemática, la conceptualización que se están teniendo es en todas las disciplinas creativas, yo creo que al unísono, ¿no? Y es ahí donde también se posibilita, digamos, a la permeabilidad de las posibilidades cuando son además obras colectivas, porque claro, cuando es una obra individual, también uno arrastra su propia historia, ¿no? Si viene del diseño, si viene de la arquitectura, si viene de las artes. Cuando son trabajos colectivos donde igualmente las experiencias individuales de la creación se mueven, nunca son tan rígidas. No sé, yo como artista visual me tocó hacer muchos trabajos de diseño y me imagino que a un diseñador le ha tocado experiencias que tienen que ver con otras áreas, y hoy en día, digamos, la ciencia, la ingeniería, como bien dice Diego, está buscando al creativo para abrirse nuevas posibilidades. Entonces ahí donde todas estos bordes tan definidos se ponen en crisis y se plantean, digamos, esta permeabilidad en pro de pensar una posibilidad futura, ¿no? Porque seguimos educando dentro de la disciplina, pero las posibilidades de solución final
son mucho más abiertas, ¿no? Y dependen mucho de un trabajo personal y colectivo, porque entendemos que son disciplinas que en lo profesional hoy en día tienen más posibilidades colectivas que individuales. Sí, yo comentario, y a partir de las presentaciones de los tres, me llama mucho la atención que el común denominador que se va dando es que precisamente se rompe es lo que decía Diego hace un rato, esa hegemonía tradicional del diseño. No se diseña el producto, sino que por el contrario, se van diseñando elementos que permiten instalar la idea completa. Ya no es el libro que saca Sol o la publicación, ya no es la instalación que hace Carola, ya no es el objeto que diseña Diego para interactuar con la bailarina, sino que es precisamente, no tengo que plantearme un encargo para hacer algo, sino que efusivamente utilizo los recursos del diseño y de las artes también, en pos de la creación, en pos de precisamente llevar la palabra creatividad a su definición más sencilla, la capacidad de crear. Que siento que esa palabra muchas veces está como demasiado capturada por la publicidad o por el mismo diseño, que hoy en día, claro, como dicen, entra en crisis y comienza a verse de una manera distinta. No sé cómo lo ven. Eso, sí, yo quería como comentar a tu comentario. ¿Puedo hacer? Sí, por favor. Sí, es que lo que pasa es que yo ahí tengo una diferencia porque lo que tu comentario hace, que no es solo tuyo, sino que es como una constante, como lo entiendo yo, es ir precisamente a tratar de definir una forma de practicar el diseño, una forma de hacer diseño. Entonces, se explica, se dice, ya no es como era antes, como lo que hacía el diseño, que hacía un producto, sino que ahora el diseño hace una cosa distinta, más compleja. Yo creo que por ahí no va la cosa, porque insiste en poner el foco en lo que hace el diseño, es decir, en la práctica. Si uno pone el foco en el objeto del diseño como disciplina o como campo, tú puedes tener un objeto lo suficientemente complejo, rico, etcétera, para que dé cabida a múltiples prácticas, tipos de prácticas. Yo creo que ahí está el secreto, que es distinto. O sea, van a seguir habiendo, creo yo, y tienen que seguir habiendo diseñadores que solucionen problemas súper concretos, que hagan sitios web para el gobierno. Tiene que existir eso. Tienen que existir diseñadores de automóviles que hagan los automóviles más seguros o más vendibles. Eso va a seguir existiendo. Pero pueden también haber otros 20, 40 tipos de prácticas de diseño. Siempre y cuando, en mi opinión, se encuentre un objeto lo suficientemente rico que permita eso. De algún modo, sin él ser parte realmente de aquello, si tú analizáis la obra de Alfredo Yar, que se formó en la FAU, alguien podría decir, sí, su práctica artística / arquitectura, él dice que es un arquitecto haciendo arte, cabe muchas veces, si no siempre, en esta idea de el habitar, como un objeto que se interpreta y a través del cual se experimenta. Y probablemente un diseñador que construye, perdón, un arquitecto que construye también puede abrazar esta idea de la vida. Por eso yo creo que es más estratégico, si queréis verlo así, tratar de dar con un objeto. Uno no da con un objeto en un año ni en dos, sino que es un proceso, me imagino, bastante arduo, que sea lo suficientemente rico, complejo, para que una persona que quiera diseñar mouse, ¿no? Y otra que quiere hacer creación artística de la más experimental y libre posible, se sientan convocados. Yo creo que eso es posible. Y eso es una tarea, por ejemplo, a la que se puede volcar, en mi opinión, más bien dicho, yo creo que una tarea a la que debiera volcarse el diseño de la Universidad de Chile. Y pido disculpas porque es la realidad que conozco, entonces por eso como que vuelvo a eso. Y también como que así entendí la conversación enmarcada en el Foro de las Artes, de Dicrea, etc. Sí, no sé, yo llevo anotando así demasiadas cosas, ya
me pierdo, pero esta idea del objeto, de un poco el objeto que puede tener el diseño y generar diversas prácticas, creo que de alguna manera lo vamos abarcando, claro, precisamente a partir de la creación. El uso de las técnicas y las tecnologías también nos están permitiendo enfrentar esto de otro lado también. Entonces, creo que no sé, quedé un poco confuso, disculpen, ¿no? Me quedé con la reflexión y es que también me está ganando el tiempo y creo que estamos ya en el borde ya de cómo poder ir cerrando, la verdad, la conversación. Y además la primera de 3. Que es la primera de 3, que ya después el viernes tenemos, o sea, el próximo viernes ya tenemos el invocar y luego el provocar. Y nada, queremos agradecerles la verdad esta conversación, que la verdad muy explotadora de cabeza, sí, este es el momento del emoji, por la cantidad de contenidos que a nosotros nos van a permitir y que permiten en general a todos los que también lo están viendo. Agradecer el comentario de Esteban Norambuena que ahí comentó en Facebook. Que nos va a permitir ir construyendo este discurso hacia futuro, ¿no? Esta construcción precisamente de emplazar el diseño en un nuevo escenario, y más que un nuevo escenario, en esta evolución de escenario. Como un poco mencionaba Diego, mencionaba Bruno, o sea, esta dualidad de que el diseño era así o es así, tenemos que entrar a abrir fronteras, entrar a abrir la ubicación y entrar a pensar el diseño desde otra posición. Y ahí la verdad como que se complementa demasiado bien todas las reflexiones que hemos tenido, y la verdad agradecerles mucho la participación y el input que podemos tener a partir de ustedes y de lo que nos han entregado hoy día, una jornada que se nos extendió un poco harto, pero creo que ha sido demasiado nutritiva. No sé si algo más que agregar. Las conversaciones entretenidas pasan volando, así que a mí Sí. se me pasó volando. Así y nada, agradecerle particularmente a Diego, a Carola, que están con diversos cambios horarios, a Sol también, por aceptar la invitación. Qué rico ver esta diversidad de miradas también y acercamientos bajo una misma temática. Y nada, dejarles también la invitación para que sigan los otros 2 conversatorios y que podamos llegar al final a respuestas, así como me plantea Diego. Ya no es una respuesta, a las respuestas que nos hablan sobre la creación en diseño. Gracias a ustedes. De mi lado, acá ya se está oscureciendo, pero todo bien, son las 6:30 acá. Un abrazo cariñoso para ustedes dos. Estoy aquí por ustedes dos. Gracias. Con mucho cariño, Rodrigo, particularmente por Bruno, que Bruno, te quiero. Un abrazo grande. Cuídense mucho, estemos a la hora. Y nada, gracias a Sol y a Carola, me gusta conocerla. Que estén muy bien. Gracias, Diego. Igualmente, sí, gracias por la invitación y interesante también todo lo que se comparte aquí y las discusiones transversales. Y nada, pues yo me imagino que, no sé si van a tener respuestas, pero más preguntas y buenas preguntas yo creo que sí van a, van a salir. De todas maneras, más preguntas. Pero bueno, también muchas gracias por la invitación, por abrir este ciclo. Los dejo invitadísimos a revisar este proyecto que está en Bandcamp y a escuchar el disco también. Eso. Muchas gracias, Carola. Gracias a todos, gracias al Foro de la Arte por la plataforma. Esta charla posteriormente quedará arriba en el canal de YouTube del Foro de la Arte, así que la podrán encontrar. Muchas gracias y nos vemos. Chao, adiós. gracias. Chao. Chau.